Buenas, en este video vamos a hablar sobre los distintos tipos de energía. Para arrancar vamos a hablar sobre la energía cinética. Y vamos a recordar primero que esta es la energía que está relacionada al movimiento de algún cuerpo. Y vamos ya directo a la definición. La energía cinética se puede definir de la siguiente forma. Se puede definir como un medio de la masa por la velocidad del objeto al cuadrado. La unidad que tiene en el Sistema Internacional de Unidades es el Joule, al igual que el trabajo. Y también esta es la unidad que van a tener todo el resto de las energías. Así que después no lo voy a mencionar más. Solo recordemos que va a ser siempre en joules. Bien. Entonces vamos directo a una situación para aplicar la definición de energía cinética y ver un poco también su utilidad. Acá. Entonces, supongamos que tenemos la siguiente situación. Hay una persona acá en esto que parece ser un trineo y una persona la empuja, ¿sí? Entonces, recorre una distancia D, que acá dice que son 50 metros. Tenemos la masa de la persona junto al trineo, que son 390 kilogramos. Nos da el valor de la fuerza que realiza la persona, vamos a suponer que es constante también, y son 270 newtons. Y nos dice que la velocidad inicial es 0 metros por segundo. Entonces lo que se nos pide es hallar la velocidad final, pero sin tener en cuenta que hay una fuerza de rozamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en esta situación? Plantear la conservación de la energía. Entonces, para empezar, tenemos que la energía cinética inicial va a ser cero. Y vamos a olvidarnos de las otras energías porque en esta situación no intervienen. Más allá de que haya o no van a variar en todo este proceso. Entonces no nos van a cambiar nada. Y por otro lado, lo que tenemos es que la variación de la energía total, en este caso vamos a considerar solo la cinética, porque igualmente la variación de las otras va a ser cero, que es justamente la resta entre la energía cinética final y la inicial, es igual al trabajo de las fuerzas externas, ¿sí? Y la única fuerza externa en este sistema que realiza trabajo es la fuerza que le está haciendo la persona al sistema del trineo junto a la persona. Entonces, el trabajo de esa fuerza sería la fuerza por el desplazamiento por coseno del ángulo que hay entre ellos, pero como el ángulo vale cero, porque la fuerza es horizontal a la derecha y el desplazamiento también, tenemos ahí el coseno de cero que justamente vale 1, ¿sí? Entonces tenemos acá una expresión ya para la energía cinética final. Sería fuerza por el desplazamiento. Entonces, si sustituimos acá la definición directamente de energía cinética final, tenemos un medio de masa por velocidad final al cuadrado. Bueno, igual de nuevo a fuerza por desplazamiento. Y acá podemos despejar entonces la velocidad final al cuadrado. Pasamos este 2 multiplicando para acá y la masa dividiendo. Y si después hacemos la raíz, descartamos obviamente las soluciones negativas. Es decir, una solución nos va a dar 8,3 metros por segundo. Descartamos la opción de menos 8,3 metros por segundo porque no tiene sentido hablar de una velocidad negativa. Bueno, nos da entonces este resultado al sustituir todos los valores. Entonces, bueno, es una forma, en principio, acá bastante útil de poder hallar, por ejemplo, la velocidad final que va a tener un objeto. Pero bueno, igual esto lo podríamos haber hecho también por otros caminos. Vemos otras definiciones de energía y después las juntamos todas. Vamos a hablar de las energías potenciales. Hay algunos sistemas en los que se puede llegar a almacenar energía. Con esto de almacenar me refiero a transformo alguna energía o algún trabajo para tener una energía potencial, y esa energía potencial yo después, como dice el nombre, potencialmente la puedo llegar a transformar en alguna energía que me sirva. Ahora vamos a ver igual algún ejemplo para que eso quede un poco más claro. Por ejemplo, yo puedo llevar una pelota hacia el aire, ¿sí? Y la llevo bien alto. Bueno, en el sistema de la Tierra junto a la pelota se va a estar almacenando una energía gravitatoria. Y esa energía lo que tiene es el potencial de ser cambiada, por ejemplo, por una energía cinética. Es decir, si yo suelto la pelota que estaba en el aire, va a arrancar a caer y esa energía gravitatoria se va a transformar en cinética. Es decir, yo tengo energía que potencialmente puedo transformar en otra. Otro ejemplo sería una caja que comprime un resorte.
¿sí? En el sistema caja más resorte se está almacenando energía elástica que nuevamente podría llegar a transformar en energía cinética. Entonces, las fuerzas que permiten almacenar una energía útil son las que se conocen como fuerzas conservativas. Entonces, por ejemplo, las fuerzas gravitatorias y elásticas son fuerzas conservativas, nos permiten almacenar esta energía, en particular en la forma de energía potencial gravitatoria o potencial elástica. La fuerza de rozamiento, sin embargo, no lo es. Esto es debido a que cuando hay una interacción en la que aparece el rozamiento, por lo general lo que termina pasando es que mucha energía se vuelve energía térmica, es decir, hay una disipación y aumenta la temperatura de las superficies en contacto, y esa energía no es útil porque yo después no la puedo recuperar y volver a usar para otra cosa. No es tan sencillo como en las otras. Esa energía después se disipa y no es que la pierda porque esa energía sigue estando, pero no es útil. Entonces la fuerza de rozamiento es una fuerza no conservativa. Y bueno, vamos a hablar entonces sobre las dos potenciales de las que hablamos antes, la gravitatoria y la elástica. Para empezar, la gravitatoria. Lo que tiene sentido con este ejemplo que daba antes de la pelota y que se transformó en energía cinética, y acá tenemos a una persona saltando de un trampolín, es que cuanto más alto esté esa persona respecto a la superficie de la Tierra en principio, más energía tenga. Es decir, con la pelota, cuanto más alto lo suelte, más rápido va a caer después, ¿sí? Con rápido no me refiero al tiempo que demore la caída, sino que puede llegar a alcanzar velocidades más altas, si desprecio el rozamiento, porque tiene un largo mayor para recorrer, entonces la velocidad va a ir aumentando durante más tiempo. Lo mismo en el caso de una persona saltando por un trampolín. Entonces, cuanto más alto esté la persona, más grande va a ser la energía almacenada que tenga. Entonces, una definición que podemos dar, se podrían dar muchas definiciones que cumplan con esto que estoy diciendo, pero bueno, por distintos motivos esta es la más conveniente, no vamos a entrar en esos motivos. Se puede definir a la energía potencial gravitatoria del sistema, en este caso cuerpo, la persona, más la Tierra, de esta manera, como masa por aceleración gravitatoria, por, en este caso, Y, que vendría a representar, si yo tuviera un sistema de coordenadas cartesiano, bueno, la coordenada Y, es decir, la altura a la que está la persona, ¿sí? Esta energía es una energía del sistema, no es del cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? La energía potencial gravitatoria corresponde a dónde están ubicados los distintos objetos del sistema. Es decir, hay energía porque está el planeta Tierra y está la persona ubicada de forma tal que hay una distancia respecto a la Tierra. Y por eso es que hay energía gravitatoria. Es decir, se produce porque está la Tierra y está la persona a cierta altura, ¿sí? Depende de la ubicación de estos dos cuerpos. Entonces, la energía es del sistema. Si yo en mi sistema no tengo incluida la Tierra, entonces mi sistema no tiene energía potencial gravitatoria. Tiene que estar, entonces, como para poder hablar de este tipo de energía. Si no estuviera la Tierra en este sistema, no tendría que considerar a la fuerza peso como una fuerza externa al sistema del que estamos hablando, ¿sí? Sin embargo, si yo considero a la Tierra dentro de mi sistema, la fuerza peso va a ser una fuerza interna a mi sistema. Entonces el trabajo que realice no lo voy a considerar cuando hable de la conservación de la energía, ¿sí? Y otro detalle es que su valor no es relevante. Lo importante en realidad van a ser sus variaciones. ¿A qué me refiero con esto? Vieron que acá aparece la coordenada Y de un sistema de coordenadas cartesiano. Bueno, ese valor va a depender de dónde yo ponga ese sistema de coordenadas. Si yo lo pongo acá abajo en el agua, a la altura va a tener un valor. Si yo lo pongo acá arriba, a la altura del trampolín, va a tener otro valor. Entonces, el valor de la energía por sí mismo no me dice nada. Lo que sí me va a dar información es la variación de esa energía. En particular, además, uno puede calcular esa variación haciendo la siguiente cuenta. La variación de la energía gravitatoria es el opuesto del trabajo de la fuerza peso sobre la persona, ¿sí?
Ojo, lo que decía, si estamos hablando de una variación de energía, el trabajo de esta fuerza es el trabajo de una fuerza interna al sistema, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Bien, con la energía potencial elástica no voy a hablar mucho porque, bueno, es básicamente lo mismo. O sea, toda la parte conceptual. La diferencia acá, bueno, la podemos definir como un medio de la constante del resorte por x cuadrado. En este caso, x cuadrado sería la posición donde está ubicado el extremo del resorte en comparación a la posición de equilibrio, ¿sí? Entonces, bueno, si yo comprimo, por ejemplo, el resorte, voy a tener que x va a ser menos algo. Si yo lo estiro, va a ser un valor positivo, ¿sí? Pero bueno, un medio de k por x al cuadrado. Pero acá lo mismo, la energía es del sistema, no es del cuerpo, su valor no es relevante, lo importante son las variaciones, y la variación de esta energía va a ser el opuesto del trabajo de la fuerza elástica, ¿tá? Entonces, todo muy similar al caso de la energía potencial gravitatoria. Por algo las dos son energías potenciales, ¿no? Y por último, uno puede entrar a ver esto de la energía mecánica, que probablemente recuerden de haberla visto en el liceo. Pero antes de hablar específicamente de la mecánica, recordemos lo que decía la ley de conservación de la energía. Lo que nos decía era que la variación de energía total, es decir, la suma de todas las variaciones de energía, en un sistema aislado es cero, ¿sí? Y si el sistema no es aislado, es el trabajo de las fuerzas externas. Pero fíjense lo siguiente. Si además el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, la variación... y acá le erré, en vez de energía elástica debería decir energía interna. Le erré acá, igual cuando suba las diapositivas lo subo corregido. Bueno, si además el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, la variación de energía interna va a ser cero. ¿Por qué? Porque las fuerzas conservativas lo único que cambian es la energía gravitatoria y la energía elástica, pero no cambian las otras energías. Además, bueno, si estamos hablando de variaciones de estas energías, estamos hablando de fuerzas internas, ¿sí? Entonces, el trabajo de estas fuerzas no nos va a cambiar tampoco la energía total. Entonces, si además el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, la variación de energía interna, recuerdo, estaba mal esto, va a ser cero. Y eso lo que quiere decir es, bueno, nosotros podemos definir una nueva energía que va a ser la energía mecánica, que va a ser la suma de estas tres, o sea, sacamos la energía interna. Y si yo defino esa energía mecánica, lo que voy a obtener es lo siguiente, y es que la energía mecánica es constante en sistemas aislados donde solamente actúan fuerzas conservativas. O sea, si yo tengo un sistema aislado donde las fuerzas no conservativas no realizan trabajo, bueno, o solamente actúan fuerzas conservativas, entonces en ese sistema la energía mecánica es constante. O sea, la variación de todo esto me da cero, ¿sí? Es decir, pueden variar la energía cinética, la gravitatoria y la elástica, ¿sí? Estas tres pueden variar, pero la suma de esas variaciones me tiene que dar cero, ¿tá? O sea, recuerden acá, la variación de energía interna es cero, entonces la suma de estas tres variaciones me va a dar cero, ¿sí? Y eso es bastante útil muchas veces para enfrentarse a algunos problemas donde convenga usar la conservación de la energía para obtener algunas propiedades de algún movimiento o de la situación que quiere investigar.